La paz de Dios, hermanos y amigos. Esta noche los saludamos con la paz de Dios, deseando que todos se encuentren bien. Les invito a que consideremos un pasaje de la Escritura que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer los versículos del 17 al 19, que dicen así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa última palabra seguramente la hemos escuchado mucho, porque es muy común que ese término se utilice en nuestra vida social diaria. Pero si analizamos un poquito qué significa esa palabra, la palabra reconciliar viene del latín reconciliatio, que es la acción y efecto de volver a unir algo que por alguna razón se encontraba roto. Dice esta parte de la Escritura que el Señor Jesucristo vino a traer nuevamente esa unidad para con el Padre. Pero quizás muchas veces nos podríamos preguntar, ¿pero qué hice para estar separado de Dios? ¿O por qué tendría que reconciliarme con Dios? A lo mejor usted muchas veces se ha preguntado, pues si no me he peleado, ¿en qué momento necesito a alguien que me reconcilie con Dios? Y la Escritura es muy clara porque nos deja ejemplos maravillosos para que nosotros podamos entender cuáles son los propósitos de Dios. Pero primero que nada debemos recordar que Dios siempre ha tenido un plan maravilloso para su creación. Y ese plan incluye que Dios y los hombres tengan una comunión íntima, una comunión donde puedan hablar, donde Él se pueda revelar a sí mismo y para darnos, dice su palabra, pues bendiciones y una vida abundante. Pero si nos preguntáramos, bueno, ¿por qué tengo que reconciliarme con Dios? Pues vamos a ver qué dice la Escritura sobre este hecho. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo número 3, y vamos a leer los versículos primero del 10 al 12 y luego el 23. Dice la palabra de Dios de esta manera: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta palabra es muy clara cuando nosotros pensamos que somos buenos o que nuestra naturaleza nos lleva siempre a actuar de la mejor manera. Muchas veces nos justificamos pensando que existen pecados muy grandes o pecados muy pequeños. Por ejemplo, podríamos decir, pues yo no he matado a nadie, o yo no he cometido un robo. Sin embargo, día a día, de una y muchas maneras, pues podemos ofender a Dios si consideramos que la misma Escritura nos dice que el pecado es aquello que infracciona la ley de Dios. Y pues normalmente, como dice aquí, no hay justo ni uno, no hay nadie que haga las cosas perfectamente bien, no hay nadie que jamás haya podido evitar el pecar. Entonces, si partimos de este principio, pues sabemos que el pecado entró a la humanidad y que ese pecado nos aleja de Dios por el simple hecho de existir. No existe una comunión, dice su palabra, entre la luz y las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Aún reconociendo que todos somos pecadores, que todos de alguna u otra manera podemos ofender a Dios, ahí es donde se muestra el maravilloso amor de Dios. Muchas personas hoy en día pueden creer que cómo es posible que Dios nos aparte de sí mismos, o pueden calificar a Dios como qué malo es, ¿por qué no simplemente pues olvida el pecado? Y así dice su palabra que lo hace, pero existe un punto de reconciliación con Dios, y ese punto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios igualmente en Romanos 5, capítulo 8, después de haber explicado que este pecado es esa transgresión a la ley de Dios, después de haber dejado claro, hermano, que el pecado nos aleja inevitablemente de Dios y que la paga del pecado es muerte, porque nos separa del Señor que es quien nos da vida y vida en abundancia,
Dice su palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, claramente aquí vemos cómo el Señor puso a su Hijo en propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vino a tomar nuestro lugar para morir por mis pecados, por sus pecados, y de esta manera permitir que nosotros pudiésemos volver a tener una relación cercana y directa con Dios. No existe otro medio, no existe otra forma en que nosotros podamos ser salvos. Y esa es la gran manera en que Dios muestra su amor para con nosotros. Dice otra parte de la Escritura en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, si entendemos esa parte en la que todos los días ofendemos a Dios, en la que todos los días podemos cometer acciones que van contra su voluntad, pero aún así Dios nos ama, Dios lo ama mucho. Y es a través de su Hijo Jesucristo que viene ese perdón y esa salvación que todos y cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos obtener ese perdón? ¿Cómo podemos hacer realidad ese deseo en el que pedimos que Dios perdone nuestros pecados, en el que pedimos que podamos tener una relación con Dios? Únicamente lo podemos hacer mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Entonces, si contestáramos esa primer pregunta, claro que todos necesitamos esa reconciliación con Dios. Claro que todos necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y eso siempre nos va a permitir tener esa comunión íntima con nuestro Dios. Pero sabe, hermano, yo sé que muchos podrán decir, pues sí, es una realidad, yo he sido salvo, yo conozco al Señor Jesucristo, yo tengo una comunión con Dios. Sin embargo, muchas veces como hijos de Dios nos estacionamos ahí. Me estaciono en yo creo en el Señor Jesucristo. Nos podemos estacionar en decir que solamente por el hecho de conocerlo, pues ya somos salvos y no hay nada más. Sin embargo, leíamos en nuestro primer pasaje, en 2 de Corintios, dice que si alguno está en Cristo, es decir, si alguien ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice ahí en el versículo 17, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto nos marca claramente un parteaguas en nuestra vida. Y quiere decir que a partir de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que ser radicalmente diferente. Y muchas veces, pues eso nos trae una responsabilidad muy grande como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces conforme va pasando el tiempo, conforme vamos viviendo cosas difíciles a lo largo de cada día, pues muchas veces nuestra relación con Dios se enfría. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no volver a romper esta reconciliación que por medio del Señor Jesucristo hemos tenido para con el Padre. Es importante que también nosotros valoremos esa salvación. Dice el apóstol Pablo que la cuidemos con temor y temblor, porque sin duda
Es tan sutil que muchas veces el pecado vuelve a entrar a nuestra vida. Dice igualmente el libro de Romanos, en su capítulo número 6 y los versículos 1 y 2 nos hacen una advertencia muy clara de por qué tenemos que cuidar este regalo que el Señor nos ha dado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es una pregunta. Muchas veces por saber que nosotros hemos sido salvos, descuidamos nuestra relación con Dios y creemos que nunca nada más nos podría apartar de la presencia de Dios. Sin embargo, esta pregunta es clarísima. ¿Perseveraremos en el pecado porque sabemos que así abunda la gracia? Y dice el pasaje contestando, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice versículos más adelante, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿A qué nos invita este pasaje, hermano? Si nosotros ya hemos experimentado esa salvación maravillosa, si nosotros ya hemos experimentado el tener una comunión con Dios, entonces es muy importante que practiquemos diariamente la perseverancia. La perseverancia para mantenernos firmes en el camino del Señor, para no permitir que nuestra vida se vuelva a contaminar, se vuelva atrás de tal forma que dejemos de agradar a nuestro Dios. La palabra perseverancia es una palabra muy hermosa. Si buscamos qué significa, fíjese, perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser de cada quien. Es decir, firmeza y constancia. Cuando algo es firme, pocas cosas lo pueden mover. Pueden venir terremotos, pueden venir circunstancias adversas, puede caer una fuerte lluvia, así como dice ese canto de los niños, ¿no? Que el hombre sabio construye una casa y la edifica sobre la roca. Y dice que vienen lluvias y vienen torrentes, pero la casa siempre permanece por su firmeza. Y además, la constancia, el hacer siempre cosas que nos acerquen a Dios, el no dejar de buscar a Dios cada día, nos da esa firmeza que ayudará a que aunque vengan tentaciones, aunque vengan más momentos complicados como lo estamos viendo ahorita y que probablemente nuestro corazón muchas veces decae porque no podemos ir a la casa de Dios o porque no podemos a lo mejor reunirnos como antes o quizás podemos pensar qué va a pasar con mi trabajo, en la economía, en la salud. Pero dice su palabra que si nosotros perseveramos en esa gracia, pues siempre encontraremos esa paz que solo puede venir de Dios, porque permanecemos junto a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos hace un primer llamado que yo le quiero hacer. Y ese llamado, hermano, va a aquellos que han experimentado ese nuevo nacimiento, pero es un filtro en el que hoy usted se tiene que preguntar siempre, si usted agrada a Dios cada día. Tiene que preguntarse si usted ha experimentado ese nuevo nacimiento y si usted lo ha hecho y está pleno y certero de su salvación, le quiero decir que el llamado es a no quedarse ahí. No se quede hoy sentado pensando en que usted es salvo y que todo está bien. Tenemos muchas cosas por hacer y cada día tenemos que experimentarlas, cada día tenemos que crecer más y más y más, porque nosotros tenemos que dar ese fruto al cual nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos sido reconciliados con Dios? Dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo, Pablo le aconseja que avive
el fuego del don del Espíritu Santo que hay en él. ¿Cuál sería nuestra primer labor una vez que hemos sido reconciliados con Dios? Cada día, hermano, haga cosas que aviven ese fuego. Hagan cosas que alimenten esa naturaleza espiritual que desea fervientemente acercarse a nuestro Dios. Debemos hacer cosas que empiecen por manifestar un fruto abundante, un fruto de los hijos de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que cultivar cercanamente una relación con Dios. Gracias a Dios, porque no necesitamos, como en el Antiguo Testamento, acercarnos a lo mejor con una ofrenda física. Hoy puede acercarse con una ofrenda de un corazón sincero. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esta reconciliación? Que ahí donde está, en su casa, en su recámara, en un auto, donde usted esté en este momento, puede clamar al Señor con absoluta certeza de que Dios nos oye. En cada circunstancia adversa al momento puede cerrar sus ojos y hablar con nuestro Padre Celestial. Eso es una hermosa bendición, pero si nosotros no oramos, no leemos, no adoramos a Dios, no le alabamos, si muchas otras cosas empiezan a ocupar ese lugar que debería tener Dios, tenemos el riesgo de enfriarnos y de otra vez romper esa unión maravillosa que hoy podemos experimentar con nuestro Dios. Entonces, tome este tiempo, hermano, como un tiempo no de enfriamiento, no como un tiempo a lo mejor en el que usted pudiera dedicarse a otras cosas. Hay muchas cosas por hacer en el día, hay muchas ocupaciones. Sin duda el trabajo sigue siendo extenuante. Sin embargo, tenemos que dedicar un tiempo a la búsqueda de Dios, a mantener esa comunión viva y cercana con nuestro Dios. Y sabe que también que a través de este pasaje, después de explicar el ministerio de la reconciliación, el Señor deja una instrucción para sus hijos. Para sus hijos. Si usted es su hijo, esta instrucción es importante que la pongamos por práctica. Dice en el mismo pasaje, 2 Corintios 5, 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este texto no va solamente a la vida del apóstol Pablo que escribe esta carta. Ese mensaje también es para nosotros. Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Por eso debemos más que nunca no solamente predicar su palabra, sino demostrar con hechos que somos de Cristo y la vida abundante que solamente podemos tener cuando aceptamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Hay un segundo llamado que tiene que ver con esta palabra. Muchas veces, pues nosotros hemos llegado a un punto en el que hemos experimentado la gracia de nuestro Dios. Quizás muchas veces, aún conociéndole, aún habiendo tenido momentos en los que hemos sentido su presencia, pues quizás las circunstancias, los problemas, la lejanía o muchas veces nosotros mismos provocamos que esa relación con Dios se enfríe. Y entonces a veces nos empieza a costar mucho trabajo, nos empieza a costar trabajo orar, ya no tenemos la misma iniciativa por leer la palabra de Dios o muchas veces simplemente pues dejamos de buscar a Dios. Y sabe, dice su palabra y es muy claro que eso no le agrada a Dios, porque aún ya habiendo experimentado esa gracia, pues no es nada deseable que nosotros nos apartemos del camino de nuestro Dios. Pero hoy es una buena noticia, porque dice su palabra que podemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y hoy es uno de esos días en los que aún podemos buscar a Dios sabiendo que Él está cerca de nosotros. Dice su palabra en el versículo número 20, también de 2 Corintios 5,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted ya lo ha conocido, si usted ya ha experimentado la gracia de nuestro Dios, pero si por alguna razón hoy no está bien con el Señor, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es momento que nosotros podamos tener esa comunión nuevamente con Él. No se espere, hermano, al día de mañana. ¿Cuántos hemos visto estos días que como dice su palabra, un día estamos, al otro no? Y solamente el Señor tiene en sus manos nuestros tiempos, pero hoy es una oportunidad nuevamente para que si usted hoy siente que su relación con Dios se ha enfriado, reconcíliese con Él. Dice muy claramente en el libro de Apocalipsis, cuando se le escribe a las iglesias, en el capítulo número 2, versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es una exhortación que hoy el Señor nos hace. No abandonemos ese amor, no abandonemos esa pasión. No se descuide, hermano, no permita que lo que vivimos día con día, que las noticias o que quizás el cansancio por todo esto que estamos pasando nos aparte de Dios. Es más que nunca cuando tenemos que tomar ese ejemplo de Jacob. Hoy no te dejo hasta sentirte, hoy no te dejo hasta que tú me bendigas. Entonces, no deje, hermano, que esto siga avanzando. Si usted hoy se encuentra lejos de Dios, pero le conoce, vuélvase a Él una vez más. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Esa paz que cada uno de nosotros necesitamos hoy en día. Y finalmente hay un tercer llamado que también viene relacionado a este pasaje. Probablemente, amigo que nos escucha, usted sí ha escuchado algunas veces de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que existió un hombre maravilloso que partió la historia en dos. Usted quizás ha escuchado muchas veces que el Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito. Pero no solamente se trata de saber que alguien existió. No solamente se trata de saber que Él vino y pisó la tierra e hizo milagros y prodigios. Eso no es suficiente. Por eso es importante que si usted hoy no ha tenido un encuentro personal con Dios, si usted no ha dicho que reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es momento de que usted se acerque a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Dice el mismo pasaje, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día en el que el Señor Jesucristo lo está buscando, en el que Él quiere reconciliarlo, que pueda tener una relación íntima con Él, que lo pueda sentir, no solamente conocerlo por dichos o de oído, sino que usted pueda experimentar el amor de Dios en su vida. Entonces, créame, Dios lo está buscando con un amor grande. Acérquese a Él. No es necesario más que usted abra su corazón y le diga con sus propias palabras que lo reconoce como su único y suficiente Salvador. Que usted entienda la necesidad de que encontremos esa salvación, puesto que todos hemos pecado, pero Él cargó sobre sí el pecado de cada uno de nosotros. Hoy haga esa oración, busque a Dios, busque cómo acercarse a Él, porque sus brazos están abiertos para dar una bendición en abundante. Así que, hermanos, simplemente
podríamos concluir diciendo que es importante que nosotros siempre nos mantengamos firmes. Dice también Gálatas 5, versículo número 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, que si nosotros estamos bien con Dios, afirmémonos y sigamos adelante. Si hoy tenemos que hacer una pausa para retomar nuestra vida espiritual o para conocer y acercarnos a Dios, no deje que pase más tiempo. Hágalo hoy. Y después de eso, hermano, recuerde, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de esa comunión si nosotros permanecemos firmes en lo que hemos creído. Y venga lo que venga, tormentas, tempestades, angustias, dice Mateo 28, ese libro de Mateo que acabamos de estudiar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, yo le invito a que hoy cierre sus ojos. Dele gracias. ¿Se da cuenta cuán amor nos ha dado el Padre? ¿Se da cuenta cuánto amor tiene el Señor Jesucristo para con nosotros? Seamos agradecidos con Dios y compartamos siempre este mensaje con aquellos que no lo conocen, porque este es el tiempo de salvación. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Bendito Señor, te alabamos y te damos gracias, porque en esta noche, Señor, tú nos has permitido recordar cuán hermoso es tu amor, Señor. Gracias por ese sacrificio hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar siempre firmes en esa libertad que nos has dado. Que tú permitas, Señor, que demos fruto, que nos avivemos, que compartamos tu palabra. Que si en este día alguien, Señor, se encuentra abatido, triste o lejos, recordemos, Señor, esa parábola del hijo pródigo, porque tú le estás esperando con los brazos abiertos. Permítenos reconciliarnos contigo, permítenos deleitarnos en tu presencia, Señor. También gracias porque este día es de salvación. Si alguien que nos escucha, Señor, no te conoce, tú, Señor, haz esa morada hermosa en su corazón. Permítele, Señor, comprender más de tu palabra, comprender la necesidad de buscarte cada día, Señor, y bendícele, Padre, para que pueda acercarse a ti. Quédate con nosotros, Señor. Mira que las circunstancias son difíciles, que cada día que pasa, Señor, pues oímos cosas cada vez más difíciles, pero tú estás con nosotros. Muchas gracias porque no nos has dejado huérfanos y porque tu amor lo podemos seguir sintiendo cada día. Quédate con nosotros y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermano.